Buenos días, tardes, noches, con todos los presentes que estén visualizando este contenido. Mi nombre es Carlos Millán Alvarado y estoy de la carrera de psicología. En esta oportunidad les hablaré acerca de la psicofísica, un tema que me ha llamado gratamente la atención, que es perteneciente al curso de Historia de la Psicología. Bueno, para abordar este tema con la seriedad que se merece, hablaré acerca sobre una breve introducción sobre qué es la psicofísica. También me introduciré en lo que es la ley de Weber y Fechner, de Gustav Fechner, como también hablaré de los métodos de medición en la psicofísica y sus aplicaciones con casos prácticos. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos. El estudio de la psicofísica en sí se centra en la relación entre los estímulos físicos y las percepciones subjetivas que tienen las personas sobre ellos. Esto significa que los psicofísicos están interesados en comprender cómo los estímulos físicos, ya sea la luz, el sonido o el tacto, son transformados por el sistema nervioso y de esta manera procesados por el cerebro para dar lugar a la percepción que tienen todas las personas. La psicofísica en sí tiene como objetivo principal el medir y cuantificar estas mismas percepciones, que son subjetivas, de los estímulos físicos. Y para hacerlo, los psicofísicos utilizan diferentes métodos y técnicas de medición que más adelante se profundizarán un poco más, como la escala de magnitud o las pruebas de discriminación, en donde éstas permiten a los participantes proporcionar información precisa sobre sus experiencias sensoriales. Bueno, si queremos hablar sobre psicofísica, es impensable no hablar sobre la ley de Weber y Fechner, y sobre todo de Gustav Fechner, que es considerado uno de los padres de de la psicofísica. Y para esto hablaremos sobre una breve biografía de Gustav Fechner, en donde es considerado uno de los padres fundadores de la psicofísica, como anteriormente mencioné. Fue un filósofo, físico y psicólogo de nacionalidad alemán que vivió en el siglo XIX. Sus contribuciones a la psicofísica han sido enormes y sus ideas han sido fundamentales para el desarrollo de esta misma disciplina. Bueno, Fechner propuso la llamada ley de Fechner y Weber, de Weber y Fechner, en donde establece que la magnitud de la sensación que experimenta una persona es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo físico que la provoca. Esta ley establece una relación matemática entre el estímulo físico y la percepción subjetiva que experimenta una persona. Todo esto para dar una respuesta a este estímulo. Fechner también fue un pionero en el uso de métodos experimentales. Para él, la psicología debería ser una ciencia experimental. Y bueno, se dedicó a diseñar y llevar a cabo experimentos para medir la relación entre los estímulos físicos y las percepciones subjetivas de los participantes. Dentro de los experimentos de Fechner encontramos al más conocido, que es el método de los límites, que es el más redundante en todo esto de la psicofísica, en donde este método se basa en la presentación repetida de estímulos físicos de diferentes intensidades. Todo esto hasta que el participante perciba el estímulo en cuestión. Al registrar el punto en el que el participante percibe el estímulo, los investigadores pueden medir la relación entre su intensidad del estímulo físico y su percepción, que bueno, esta percepción en sí es subjetiva. Bueno, luego encontramos a los métodos de medición en la psicofísica. Como se sabe en sí, la psicofísica es una rama de la psicología que se centra en la relación entre estímulos físicos y las experiencias perceptuales, que como se mencionó anteriormente son subjetivas. Y de por sí existe una cantidad enorme de métodos utilizados en la psicofísica para medir la relación entre estos estímulos. Y pues a continuación hablaré sobre los métodos más comunes. En primer lugar tenemos el método de los límites.
en donde este método se utiliza para determinar el umbral de detección de un estímulo. Recuerden esta palabra. Se presentan una serie de estímulos en incrementos graduales de intensidad hasta que el sujeto es capaz de detectar el estímulo en al menos un 50%. Luego se repite el procedimiento disminuyendo la intensidad del estímulo hasta que el sujeto ya no pueda detectar el estímulo en al menos un 50% de las pruebas. El umbral de detección se define en sí como un punto medio entre estos dos límites. En segundo lugar, encontramos el método de los ajustes, en donde básicamente este método se utiliza para determinar la intensidad del estímulo que produce una percepción específica. El sujeto ajusta la intensidad del estímulo hasta que percibe el estímulo en un nivel específico. Y este procedimiento se repite varias y varias veces. Y se toma un promedio para obtener una medida precisa de la intensidad necesaria para producir la percepción que se deseaba en un inicio. En tercer lugar encontramos a los métodos de los constantes, perdón. Este método se utiliza para determinar la diferencia mínima perceptible entre dos estímulos. Estos mismos se presentan en diferentes intensidades, refiriéndose a los dos estímulos. El sujeto debe juzgar si los estímulos son iguales o son diferentes, y pues se ajusta la intensidad de uno de los estímulos hasta que el sujeto lo percibe como igual al otro estímulo. Se puede decir hasta que esté en un punto de equilibrio o en una balanza, si es que quieren una referencia. Este proceso se repite varias y varias veces y se toma un promedio para obtener una medida precisa de la diferencia mínima perceptible. Y por último tenemos al método de los estímulos múltiples, en donde este método se utiliza para medir la relación entre la intensidad del estímulo y la percepción. En esta se presentan varios estímulos en diversas intensidades, diferentes intensidades, y el sujeto debe juzgar cuál es el más intenso. En este método de los estímulos múltiples se utiliza un análisis estadístico. Todo esto para determinar la relación entre la intensidad del estímulo y la percepción. Bueno, luego encontramos la aplicación de la psicofísica en diversos casos. Es claro afirmar que la psicofísica ha tenido un impacto significativo en la investigación y el tratamiento de ciertos trastornos psicológicos. Y bueno, a continuación daré ciertos ejemplos de algunos casos en los que se ha utilizado la psicofísica para obtener información sobre la percepción y la cognición. Como en primer lugar encontramos al dolor crónico. En estudios de dolor crónico, la psicofísica se utiliza para medir la intensidad del dolor, donde se puede utilizar diferentes métodos anteriormente mencionados, como el método de los límites, que es para determinar el umbral del dolor. También se puede utilizar el método de los estímulos múltiples para medir cómo diferentes estímulos físicos afectan la percepción del dolor. Y pues toda esta información llega a ser de mucha utilidad para el entendimiento hacia cómo los pacientes logran experimentar el dolor y cómo ciertos tratamientos pueden ser diseñados, programados para reducir la percepción del propio dolor. Luego, como aplicación de la psicofísica, encontramos en su aplicación en los efectos de las drogas. En sí se ha utilizado para medir los efectos que tienen estas en la percepción sensorial. Un ejemplo más claro, en el estudio de la cannabis. Ahí se ha utilizado el método de ajuste para medir cómo la dosis de cannabis afecta la percepción del propio tiempo y de la intensidad del estímulo que recibe el sujeto. Estos estudios pueden ayudar a entender cómo las drogas afectan la percepción sensorial y cómo esto puede afectar el comportamiento del ser humano. Como tercera aplicación tenemos a la cognición visual. La psicofísica se utiliza para estudiar la cognición visual, como por ejemplo en métodos de los límites, cuando se hace la aplicación de los métodos de los límites o los métodos de los estímulos múltiples,
Esto con el fin de medir la sensibilidad del sistema visual a diferentes estímulos. Esto puede ayudar a entender cómo el sistema visual procesa la información y cómo ciertos factores como la atención y la experiencia puedan afectar la percepción visual. Y por último tenemos al aprendizaje y la memoria, en donde la psicofísica se hace presente nuevamente en su uso para medir la capacidad de los individuos para aprender y recordar información. Por ejemplo, se pueden utilizar los métodos, nuevamente, los de ajuste, métodos de ajuste o los métodos de los límites. Todo esto para medir la capacidad de los propios individuos para recordar el orden de una serie de estímulos. También se pueden utilizar estos métodos para medir la capacidad de los individuos para distinguir entre diferentes estímulos similares. Estos estudios pueden ayudar a entender cómo la memoria y el aprendizaje funcionan en el cerebro humano. Bueno, como conclusión, en síntesis, la psicología ha sido y sigue siendo una disciplina importante en la psicología experimental en específico. Esto estableciendo una conexión clara entre los procesos físicos del mundo exterior y las experiencias mentales de un individuo. Su impacto se extiende desde la investigación hasta la práctica clínica y el desarrollo de dispositivos médicos. Y bueno, como dato, la ley de Weber y Fechner sigue siendo relevante y es una de las teorías fundamentales de la psicofísica. Bueno, esto sería todo de mi parte, espero se me haya logrado entender y espero verlos en una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.